Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, donde están saliendo estos videos. Y agradecido como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de estudiar algo de la palabra de Dios. Es muy importante y esperando que ustedes también pues lo estén haciendo, que vayan cogiendo la palabra, comiencen desde Mateo, el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis y luego que terminen, cogen desde Génesis hasta Apocalipsis y siguen dándole las vueltas. Hasta que usted coja el hábito piadoso de leer las Sagradas Escrituras. Cuando ya uno lee la Biblia y más o menos conoce lo que hay aquí, no va a estar pagándole a otro para que le enseñe. Uno mismo buscará. La palabra dice que el Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda y nos guía toda la verdad. Que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros sea el Maestro, como siempre le estoy pidiendo al Señor, que Él sea. Yo no quiero enseñanza humana, no quiero sabiduría humana, quiero sabiduría de lo alto. Yo no quiero equivocarme. Yo no quiero salir engañando gente, por eso yo tenía temor de grabar estas cosas. Porque escucho mensajes de gente que ya partió y yo no estoy de acuerdo con todo lo que ellos dicen. Así que dije, yo tampoco quiero hacer lo mismo, morir y dejar grabaciones que sean mentiras y seguir mintiendo después de muerto. Yo no quiero eso. Pero me tocó, como ya he explicado en otros videos, por la pandemia y todo, y aquí estamos. Y el Señor tal vez haya hecho cosas grandes con estos videos. Solo Dios sabe el alcance que tienen estos videos, estos mensajes. Trato de coger la Biblia y lo que hago es leer. Así me cuido en salud, como digo, no salir hablando cosas que no dice la Escritura, porque en Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, dice que la palabra de Dios es como escudo a los que en Él esperan, y que no le añadan para que no nos reprenda y seamos hallados mentirosos. Porque si yo estoy haciendo y hablando cosas que no están en las Sagradas Escrituras, eso es mentira. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, usted ya sabe quién le está mintiendo si es que coge la Escritura y quién le está hablando la verdad. Y usted ya no se sorprenderá por nada, porque nada nuevo le estarán enseñando. Dice, eso ya yo lo he estudiado, ya yo sé, ya yo pasé por ahí, no necesito esto. Yo mismo me alimento de la palabra de Dios. Dejemos de que otros nos estén cogiendo la cuchara y dándonos a nosotros. Nosotros mismos, cójanla y vayan leyendo, poco a poco. No es fácil coger el hábito pero vale la pena. Al principio será como una obligación, algo así. Pero a la final esto se convierte en una necesidad para uno. Pero oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nuevamente acercándonos con gratitud, Señor, porque usted ha sido muy bueno, nos ha dejado la palabra. Y aquí está todo lo que necesitamos, Señor. No necesitamos pagar para que otro nos enseñe, es comprar una Biblia y nosotros mismos leer, pidiéndole a usted que nos enseñe la palabra y cojámosla con una actitud correcta y con el deseo de conocerle, especialmente a usted, Señor, porque aquí es donde lo podemos conocer. Las Escrituras dicen, el mismo Cristo dijo, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y si ellas son las que dan testimonio de Cristo, la única forma de conocerle es a través de la palabra. Así que, Padre, despierte ese interés en las personas que escuchan, los que están al otro lado, para que yo no sea el mediador que llevo la palabra, sino que ellos ya la cojan. Y hay muchos que escucharán, que conocen la Biblia mucho más que yo. Y ellos dirán lo mismo que Pablo, nada nuevo nos está enseñando, pero a ese punto queremos llegar.
que nosotros ya hemos recorrido por donde nosotros estemos hablando y todo, que dice, es un tema familiar, yo lo he conocido, por ahí paso, es esto. Pero que cada uno se preocupe por hacerlo. Padre Santo, gracias también por el apoyo misionero, que muchas personas hacen transferencias y yo no sé quiénes son. Pero usted sí, y los tiene muy en cuenta porque están armándose una alcancía de tesoros en el cielo. Esperemos que un día se abra esa alcancía y haya algo ahí, que no estemos nosotros gastando el dinero, sino invirtiendo, porque si un misionero no habla lo que está escrito en la palabra, eso es mentira y estamos pagando para que vayan a mentir. Nosotros lo hacemos con la mejor intención de que ese dinero vaya a ellos y ellos prediquen palabra de Dios. Ya es cuestión de ellos, Padre, pero muchas gracias por esas manos que depositan, por esos corazones que aman la obra misionera. Señor, bendiga sus trabajos, sus manos, sus hijos, sus familias. Prospérenle, Señor, al 100%. Y pidiéndole en este día que el Espíritu Santo que ha hecho morar en mí sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Hoy vamos a coger un hombre que hizo una oración y yo no sé en realidad cuál es el propósito, pero no es cualquier oración, es de estos hombres grandes de Dios, es el profeta Elías. Y lo que nos dice la palabra es que era un hombre común y corriente, como nosotros, pero Dios sabía el propósito de esa oración y cuál sería el principio y el final de todo esto. Comenzamos acá en Santiago, capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre tan humano como yo, como cualquiera de nosotros, sujeto a pasiones y todo igualito que nosotros. Por lo que habla Santiago, digo, sí habla criollamente, es alguien que es semejante a nosotros. Y si los demás uno se pone a seguirles la huella y todo, son hombres como nosotros y uno piensa que los que están allí son de otro planeta o algo, pero son hombres común y corrientes, solamente que se atrevieron a creerle a aquel que dijo ser la verdad, a temerle, a tomar en serio la palabra, a andar en sus estatutos y mandamientos y no dejar caer ninguna de sus palabras. Esa es la pequeña y gran diferencia con muchos de nosotros, que no le tomamos muy en serio la palabra. Pero ellos sí, y Dios les escuchaba y los respaldaba, porque también tenían testimonio de vida, que es lo importante aquí. Yo veo eso especialmente. Así que era un hombre semejante a nosotros. Pasiones, luchas, problemas, iras, enojo, contienda, de todo tendría Elías, semejante a nosotros, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero de pronto este hombre que es semejante a nosotros empieza a pedirle a Dios esta oración, que no llueva por 3 años y medio. ¿Cuál era el propósito? Creo que lo vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 17, donde se desarrolla esta escena y todas estas cosas. Pero le pidió a Dios y Dios atendió a la voz de Elías y detener la lluvia. No es cualquier cosa, y por 3 años y medio. Josué, detente sol en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón, y se detuvo el sol y fue el día más largo. Son unas respuestas impresionantes que Dios
les dio a estos hombres, cómo los ha respaldado. En 1 Samuel capítulo 12, Samuel oró y les dijo lo que iba a venir, y Dios le respaldó esa oración con lluvias, truenos, relámpagos y hubo tremenda tempestad. Así que no es cualquier cosa, pero tampoco no es cualquier hombre el que hace una oración de estas, y debe haber respaldo de vida, aunque aquí dice que era igual que a nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, con las mismas debilidades y luchas que tenemos todos. Pero Dios le escuchó, porque había un propósito en todo esto. Dice, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. El versículo 18, estoy en Santiago capítulo 5, versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hubo un hambre terrible, 3 años y medio, sin lluvia. Ya sabemos, no va a haber producción, los frutos se dañaron, todas las cosechas, y vamos a ver eso por allá en Primera de Reyes. Así que Dios le respaldó esa oración. Este fue el único hombre que subió, o bueno, hay 2 hombres o 3 hombres que subieron, se los llevó el Señor vivos. Uno fue Enoc, fue transpuesto, pero tuvo testimonio de haber agradado a Dios, un hombre de fe. El otro fue Elías, que subió en un torbellino y no vio muerte por acá. Y el otro fue el que murió, resucitó y ascendió vivo, que fue Cristo. Entonces, Elías no es cualquier cosa, era un profeta de esos poderosos. Y Dios le escuchó sus oraciones y todo. El Señor Jesucristo, hablando por acá, habla de Elías. Dice, le voy a leer en Lucas capítulo 4, en el versículo 25, Lucas capítulo 4, versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Está hablando la verdad, Cristo el Señor. Y él cuenta la historia de Elías, que muchas viudas habían en Israel, pero Dios lo envió a una viuda de Sarepta. Y hubo un hambre tremendo sobre la tierra. Versículo 26. Pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Aquí dice que muchas viudas habían, pero él fue enviado a una viuda de Sarepta de Sidón. Y fue donde otra mujer que también tenía la última comida y dejarse morir, y lo mandó allá para que ella lo alimentara. Son cosas extraordinarias que Dios hace. Elías fue elevado en un carro de fuego, en un torbellino, y fue levantado al cielo. En el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, la palabra dice, desde el versículo 1, vamos a leer: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo 3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Impresionante, aquí podemos ver la ley, los profetas y la gracia. La ley la podemos ver con Moisés, los profetas con Elías y con Cristo, que es la gracia. Él fue el que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque en Juan capítulo 1, versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que aquí están hablando tres extraordinarios: Cristo, Moisés y Elías. En una ocasión los discípulos tenían que pasar por Samaria y le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como Elías y los consuma? Este es llamado el profeta del fuego. Lo hacía descender, pero Dios les respaldaba a ellos impresionantemente. Y eso es lo que a mí siempre me llama la atención, la respuesta que tenían de Dios. Pedir que no llueva durante 3 años y medio y el Señor le concedió eso. Ahora busquemos por acá en Primera de Reyes, en el capítulo 17. Es donde se desarrolla esta escena y vamos a ver acá. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto se lo corrige el Señor más adelante, porque dice: no habrá lluvia sino por mi palabra, porque si Dios no le respalda, aquí no pasa nada. Pero llegó al palacio de Acab y le dijo estas cosas: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dice Elías. En el versículo 2 dice: Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y estas son las características especiales de estos hombres: la obediencia a la palabra de Dios. Hacían exactamente lo que Dios les decía. No se complicaban la vida. Yo veo estas características en varios hombres aquí en el Antiguo Testamento. Está Josué, especialmente Noé, que seguro no sabía, no entendía todo lo que Dios le había dicho, pero hizo exactamente lo que él dijo y las cosas le salieron bien. Así que Elías hizo lo que Dios le dijo: sálgase del palacio, porque cuando Dios saca a alguien de un sitio es por algo, no es por capricho. Más adelante entenderemos por qué lo sacó Dios del palacio. Yo puedo entender en el libro de Éxodo cuando Moisés huyó porque lo descubrieron que había matado a un egipcio y Faraón lo buscó para matarlo y huyó. Y yo dije, con razón Dios lo sacó del palacio, porque Moisés ahí no estaba seguro. Faraón no salió a defenderlo a él: no, este es el hijo adoptivo nuestro y es el próximo heredero al reino o alguna cosa. No, fue a matarlo. Y por algo Dios hizo estas cosas para que él huyera, porque no estaba en un lugar seguro. Y a Elías lo saca de aquí, del palacio de acá. Además, yo no veo que Dios prepare a un hombre para que le sirva en un palacio. No los prepara en medio de la comodidad. Del palacio sacó a Moisés y lo llevó a un desierto, donde él le iba a servir. Así que Dios va moviendo y haciendo las cosas, porque es el único que conoce el propósito de cada una de las cosas que hacemos. Entonces le dice Dios: sal de ahí y te vas al arroyo de Querit. Y yo he mandado a los cuervos a que te alimenten. Los cuervos le llevaban pan y carne, y eso se la podían comer ellos, pero Dios hace cosas extraordinarias.
y quédate ahí frente al río Jordán, estaba esto. Y él fue e hizo como el Señor le mandó. Y la clave es la obediencia. Para mí esta es la clave. Obedecer y hacer las cosas como el Señor dice. Dice el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra, y él mismo está sufriendo las consecuencias de la oración que hizo. Y algunas veces hay oraciones que se vuelven también en contra nuestra y estamos sufriendo las consecuencias. Pero aquí, pasados algunos días, no hay agua. Empezó la crisis terrible. No llueve, se secó, no hay cosecha, no hay cultivo, no hay nada. Pero lo más importante es hacer lo que dice Dios. Versículo 8. Vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ya los pájaros, los cuervos no te van a llevar pan ni comida. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención aquí es el versículo 5, porque aquí en el 7 dice que ya no llovió y se secó el arroyo de Querid. En el versículo 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid que está frente al Jordán, y el Jordán era uno de los que se desbordaba. O sea que allí tal vez todavía había agua porque en uno habla de un arroyo y el otro es un río. Quizás había agua y él diría, yo me voy allá a buscar agua, pero se sostuvo como viendo al invisible igual que Moisés. Y se quedó en el sitio donde Dios lo dejó. Y esto ha sido para mí un ejemplo, porque muchas veces yo he estado por botar la toalla en la congregación donde estoy. He tenido tiempos muy difíciles y críticos, y yo digo, yo creo que puedo hacer más en una congregación en la escuela dominical, haciendo cualquier cosa que aquí, alguna cosa. Pero me he quedado y he aguantado y sigo ahí, y esto me ayudó, no moverme del sitio aunque se seque el agua, aunque no haya comida, aunque no haya esto, quedarme. Si el Señor me dejó ahí, me voy a estar ahí hasta que Él levante otro o lo que sea. Entonces le dijo, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y las personas que Dios usa son lo que uno nunca utilizaría. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, como le dijo el Señor. Él no replica nada. ¿Pero qué voy a ir a hacer allá si el hambre está por todas partes? Me salgo de esto para meterme en otro lado que quizás está peor. No, pero él no dice nada, solamente obedece, y esas son cosas que uno tiene que aprender. Recuerde, estamos hablando de un hombre que oró al Señor para que no lloviera durante 3 años y medio, y el Señor le escuchó esa oración y se la respaldó. Y yo creo que esa oración que la está viviendo él, porque aquí está sufriendo las consecuencias, pero sin embargo Dios que le respaldó esa oración, lo está respaldando a él y lo está moviendo a los sitios, ayudándole también. Porque todo esto trae un propósito, porque si Elías ya supo que ora al Señor y él es capaz de escuchar a un hombre como él, sujeto a pasiones como las nuestras, esto le va a fortalecer mucho en la vida de oración, porque dice, él me respondió una oración increíble y sobrenatural, que no llueva, y no llovió, porque lo está preparando para una contienda, y esa contienda tiene que ver es con una oración también. Muchos saben esto, yo he predicado mucho de esto, pero sé que muchas personas por primera vez tal vez están escuchando esto. Pero seguimos. El versículo 10, entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña,
Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Mire, el Señor dice: vete a Sarepta. Él no tuvo ni siquiera que estar preguntando por ese pueblo. No conocen a una viuda por acá y sin saber el nombre ni nada. Solamente le dijo Dios: yo le he hablado a una viuda allá en Sarepta para que te alimente. Dios ya tiene, cuando el problema viene, ya tiene la solución, pero aprendamos a confiar en Dios, a esperar en su palabra, como Él dice, irlo haciendo. Entonces la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Agua y pan. Tengo sed y tengo agua. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir, porque no hay más comida. Y Dios utiliza a esta mujer para que lo mantenga. Las cosas de Dios son tan distintas a las nuestras. Esta sería una persona que uno ni la mira siquiera. Y yo he visto que las personas que Dios ha utilizado para ayudarnos a nosotros. Una hermana de por acá que ya ella murió y vivía por acá en una choza y todo, y si tenía dinerito dejaba guardado acá, que mi esposa le guardara y todo. Y eso que le guardábamos una vez, a mí me sacó de apuro. Dije: necesito eso, y vuelvo y le coloco ahí lo mismo. Ella no se preocupaba. Pero a ella la utilizó Dios para ayudarme o ayudarnos. Esas personas que insignificantes, que uno no las toma muy en cuenta. Y son enseñanzas tremendas de no menospreciar a nadie. Entonces vemos que ella dice: yo no tengo sino un puñado de harina y un poquito de aceite. Iba a preparar un pan para mi hijo y para mí, comerlo y dejarnos morir porque no hay más. En el versículo 13 Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello para una pequeña torta. Vuelvo a leer el 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Extraordinario esto. Es impresionante uno poder entender esto y que estas cosas le ayuden a uno, que uno a veces se niega a hacer un favor porque dice: no tengo sino para el bus, y quién sabe si le diera eso qué pasaría. Pero nos falta fe. Esta fue una mujer que le creyó a Elías. Necesitamos fe para poder ver cosas extraordinarias. Dios le alimentó a ella, a su hijo, a Elías, y a su casa muchos días, por unos 3 años y pico acá. Entonces, estamos viendo la respuesta de Elías. Hay un propósito y Dios lo va llevando, y está aquí donde una viuda que no tiene recursos, pero ella lo está alimentando.
pero está haciendo lo que Dios le dijo, porque el Señor dijo, yo le he hablado a una viuda en Sarepta para que te mantenga. Ella está obedeciendo también a la palabra de Dios y es la clave para que Dios responda y nos muestre cosas impresionantes, increíbles. Y si el Señor lo permite y lleguemos al próximo miércoles, seguiremos estudiando esto de Elías. Es apasionante la historia de él. Mientras tanto, encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.